Muy buenas tardes, profesor Jason Requejo. Mi nombre es Samuel Estrada y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que hemos venido desarrollando en estos laboratorios. Para eso, damos paso primero a hablar en este caso sobre los EPPs que vamos a utilizar. Como siempre, se nos ha venido recomendando utilizar lo que es las botas de seguridad, nuestro overall, guantes, lentes y casco. Los lentes, ¿por qué? Los lentes debido a que como trabajamos con fluidos, estos nos pueden caer en la vista y pueden causarnos algún daño. Además, debido a lo que estás viniendo suscitando con respecto a lo que es la pandemia, tenemos que también utilizar de manera obligatoria para nuestro bien unas mascarillas y también un protector facial. De esa forma nos protegemos nosotros y a nuestros compañeros. Luego, seguidamente a esto, en este laboratorio vamos a tratar sobre mediciones de presiones, caudales, vamos a armar circuitos en serie, en paralelo, vamos a interpretar un texto y de esa forma poder armar o montar en un circuito cumpliendo con todos los puntos que éste nos indique. Para esta primera actividad se nos pide cumplir con la ley de Pascal. La ley de Pascal, como bien nos dice, que la presión en un punto va a ser la misma para el resto. En este caso, nosotros armamos un circuito y para eso pusimos 3 manómetros colocados en diferentes puntos del circuito. Al momento de realizar nuestras mediciones en cada uno de los manómetros, nos dimos cuenta de que todos los manómetros nos marcaban 45, 44 y 45. Esto es el 44, ¿por qué? Porque hay esta pequeña variación de un bar, debido a que en las tuberías puede haber algún retazo o puede haber una pequeña obstrucción, pero es mínima y vemos que sí cumple realmente. Luego de eso también nos pusimos a realizar, armar un circuito en serie. Cuando armamos un circuito en serie, como su nombre lo dice, en serie, uno después del otro. En este caso, colocamos 2 manómetros y ambos los regulamos antes de armar el circuito en 30 y 20. Cuando colocamos y montamos todo el circuito, nos dimos cuenta que el manómetro general, el primero, nos indicaba una presión total de 50, debido a que sumaba ambas presiones. Pero esto no se da cuando es en paralelo, ya que en paralelo toma la menor presión y ese valor se registra en el manómetro. Debido a que cuando hay una menor presión con respecto a otro punto, lo que va a hacer el fluido es pasar por donde hay menos resistencia. Es por eso que al pasar el fluido por este punto, va a ser este punto el que va a indicar el manómetro, a diferencia que el de en serie. Luego de eso también hicimos uso de los flujómetros. El flujómetro nos va a indicar la cantidad de caudal que hay en nuestro circuito. Para eso colocamos 2 flujómetros implementados en 2 diferentes puntos. Al colocarlos en diferentes puntos, nosotros teníamos que ver cuál era en el primer punto cuánto nos indicaba y luego en el otro, ¿no? En el primer punto nos indicaba un valor de 4 caudales. En el otro nos tendría que dar los mismos 4 caudales, pero en este caso nosotros le habíamos colocado una válvula relief, el cual le habíamos aumentado la presión en ese punto y de esa forma vimos que en ese punto el caudal era menor. Entonces ahí llegamos a una conclusión de que cuando hay mayor presión el caudal va a ser menor y cuando haya mayor caudal la presión va a ser menor. Es decir, estos son inversamente proporcional. Luego de eso también pusimos un regulador de caudal. Pusimos 2 flujómetros, uno en la entrada del regulador y el otro en la salida. Y vimos cuáles era o qué era lo que pasaba. Cuando colocamos estos, nos dimos cuenta de que el regulador lo que permitía era de que el caudal se mantenga entre ambos puntos igual. Si por ejemplo nosotros lo dejábamos en 4 caudales, en el otro se registraba el mismo valor. Así nosotros variásemos la presión. Este regulador cumple con esa función de mantener el caudal en ese mismo punto, ya graduado, por así decirlo. Luego también nos pasamos a realizar lo que es la interpretación de un texto. Nosotros al interpretar un texto, en este caso nos indicaba de que una compuerta debería ser abierta primero y luego debería de desplazarse el tren y cuando vaya a cerrar la compuerta lo primero que se tiene que retraer va a ser el tren. Nosotros leímos el texto y nos daban ciertos puntos
y nos indicaba cuánto de presión tendríamos que darle. En este caso nosotros lo conectamos en serie. ¿Por qué en serie? Porque la función, como nos damos cuenta, tiene que ser una después de otra, pero con diferentes presiones. En este caso, el tren le habíamos dado 50 bar y a la compuerta le habíamos dado 30 bar. Es por eso que en un primer momento la compuerta siempre se abre. Y luego, cuando ya hay más presión, lo que va a pasar es que el tren recién se va a retraer. Pero cuando vuelva a suceder, pero lo contrario, lo que va a hacer es que el tren se retraiga y la compuerta se cierre. Y es una manera efectiva y cómo se da en las aeronaves. También, ya habiendo finalizado, nosotros nos damos cuenta con varias cosas, ya que podemos nosotros variar las presiones sin afectar nuestro punto principal, pero utilizando un reductor. Ese reductor se utiliza normalmente para dividir y colocar subsistemas. Como por ejemplo, de repente en este último caso, nosotros queríamos aumentar la presión en los trenes porque necesitaba mayor presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es colocarle un reductor y aumentar la presión solo en ese punto para que de esa forma el tren se pueda desplazar, ¿no? Espero os haya dado un poco más de información.